personas que están ahorita pasando, bueno, todos estamos pasando, ¿verdad?, por una situación más difícil. Hay personas que vivieron esta situación un poco más de cerca y están un poco más vulnerables. Vamos a dar primeramente la biografía del doctor David García Lozano, una formación como psicoanalista del Círculo Psicoanalítico Mexicano, es docente del Instituto Psicoanalítico en Nezahualcóyotl y también practica la consulta privada. Entonces, les dejo a mi compañero el doctor. Muchísimas gracias. ¿No? Volvernos a reunir. Ya nos habíamos visto por aquí algunos el sábado. Tuvimos un taller de intervención en crisis. Y bueno, les soy muy sincero, el día de hoy estaba programada la maestra Tania Acosta, que es una excelente psicoanalista con el tema de intervención en crisis. Nos comentó que pues su consultorio también está muy afectado y entonces parece que desalojar a las personas y tuvieron que salirse de ahí, entonces no podía venir el día de hoy. Y bueno, yo tenía pensado ya presentarles un trabajo que previamente yo ya había realizado acerca del trauma en la clínica psicoanalítica, el cual de alguna manera puede sernos útil. Es una visión de lo que y nos puede ayudar quizás muchísimo en estos momentos a comprender lo que estamos viviendo, pero sobre todo a qué nos vamos a enfrentar si es que vamos a escuchar a alguien que ha vivido algo traumático, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que les quería comentar. Seguramente esta ponencia será muy diferente a los otros enfoques, pero creo que puede complementar mucho la manera, la actitud en cómo uno puede enfrentarse a escuchar este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo la intervención en crisis. Pues iniciaremos justamente hablando del trauma en el psicoanálisis. Me voy a remontar rápidamente a comentarles cómo surge el concepto de trauma. El trauma en el psicoanálisis hunde sus raíces precisamente en aquella época en que Charcot, en el Hospital de la Salpêtrière, ahí él hacía experimentos justamente con histéricas y descubrió que el origen de muchos de los síntomas eran experiencias traumáticas. Él va a ser el primero en hablar de trauma, Charcot. Él dice que el trauma es la causa de los síntomas de origen psíquico. O sea, son padecimientos que no tienen un origen corporal, sino que vienen, son producto de situaciones emocionales. Sigmund Freud, ¿qué entiende por trauma? Eso es lo que nos vamos a preguntar el día de hoy. Y él dice que la palabra trauma él la extrajo del terreno de la medicina. En la medicina el trauma, una herida con efracción, es decir, con fractura que rompe los tejidos, los huesos, pero sobre todo remite a un desgarramiento. Es algo que desgarra el trauma, es un concepto de la medicina y ahí nosotros vemos que es totalmente adecuado para hablar del impacto de los accidentes, de las experiencias trágicas de la vida que producen en el sistema emocional. Así Freud va a proponer varias condiciones para que reunidas pueda decirse que se puede producir un evento traumático. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona quede traumatizada? Decía Sigmund Freud. Lo primero es que debe ser un suceso grave que ponga en peligro la vida, que esté en juego la existencia. O sea, algún acontecimiento en donde la persona pueda estar en peligro de muerte. Es decir, una experiencia que nos pone en una situación en la que nos sentimos amenazados en lo más profundo que es nuestra existencia y que además la reacción ante esa experiencia se ve imposibilitada por situaciones de tipo afectivo, por circunstancias sociales, por algún conflicto interno que nos impida reaccionar. Me parece que ya esta simple definición del trauma sí se pone en juego en el terremoto, porque en el terremoto la mayoría de las personas viven la experiencia de que de un momento a otro podrían morir. Cuando uno escucha a la persona que empieza a hablar de cómo vivió la experiencia del terremoto, lo primero que se van a encontrar es que no se acuerda muy bien. Es más, de entrada no habla de eso.
empieza a hablar de muchas otras cosas, pero menos de eso. Y cuando uno le pregunta directamente, ¿y usted cómo lo vivió? ¿Dónde estaba? ¿Qué le ocurrió? Empieza a narrarlo y uno logra captar por ahí señales de que se sintió en peligro de muerte. Y ese hecho es suficiente para que la persona quede muy alterada. Ahora, en muchas ocasiones en un terremoto uno no puede reaccionar. O sea, no puede expresar el afecto, la angustia, el horror, porque a veces tienes que cuidar a otros, porque tienes que salvar la vida, porque tienes que hacerte el fuerte, ¿no? Mostrarte como el que le va a dar seguridad a otros. Entonces, eso se puede presentar ahí. Sin embargo, Freud esto lo escribió desde que estaba con los trabajos con Charcot, toda la teoría traumática de Freud, que es la primera etapa de la teoría. Va a ser por ahí de 1888, 1894, por ahí va a estar esta teoría, pero va a ser hasta 1916, muchos años después, cuando Freud nos dé en las conferencias de introducción al psicoanálisis, ahí va a darnos una definición más precisa de trauma. La definición que da entonces es: un trauma es una experiencia vivida que aporta en poco tiempo un aumento tan grande de excitación a la vida psíquica que fracasa su liquidación o su elaboración por los medios normales y habituales, lo que inevitablemente da lugar a trastornos duraderos en el funcionamiento energético. O sea, en unos minutos, en un tiempo brevísimo, la persona se ve inundada de emociones que no puede metabolizar, que no puede digerir, que no puede de alguna manera procesar. Y eso va a dar lugar a un desorden en el funcionamiento energético de las emociones, ¿no? Eso es lo que nos va a plantear ya en 1916 Freud, y de aquí vamos a subrayar lo siguiente, ¿no? Freud dice es una experiencia vivida, es decir, no solo es un suceso externo, sino es una experiencia interna que uno vive. Ustedes pueden entonces ya hacer ahí una precisión. No es lo que ocurrió solamente, sino cómo lo hemos vivido. La manera en cómo lo vivimos, el caos interno que se genera en nuestras emociones, lo que nos va a hacernos sentir traumatizados. Se refiere también a un impacto desmesurado para el cuerpo y para el ser que no logramos asimilar. Es una excitación tan intensa que no puede integrarse incluso a la conciencia. Muchos de nosotros, si yo les pregunto ahorita qué hicieron, cómo lo vivieron, sí van a decir, sí me acuerdo, hice esto y tal, pero no con precisión. Yo acabo de hacer un ejercicio. Como tenemos las cámaras que en el instituto, entré a ver las cámaras y observé lo que hicimos y no me acordaba de la mayor parte. Yo sí tenía el recuerdo y dije, salimos por acá, hicimos esto y esto, y cuando vi cómo estuvo la cosa, dije, órale, todo eso no lo recuerdo, cómo chocamos, cómo casi nos caemos, cómo se cayó todos los libros, yo no me acordaba de varios detalles hasta que lo vi filmado, y aún viéndolo, me cuesta trabajo, no logro recordarlo de todas maneras, lo veo ahí, pero no lo tengo acá. Es interesante ese ejercicio. De esta manera podemos decir que aquello es inasimilable porque no es tolerado por la conciencia y entonces se va a reprimir y se va a tornar inconsciente, ¿no? Porque está asociado seguramente con aquello tan doloroso que es, estuvimos en riesgo de perder la vida, o no solo nosotros, los seres queridos, todo el ambiente. Estoy contando algo verdaderamente pequeño a lo que he visto en los videos, donde hay personas que hacen expresiones de mucha angustia y mucha alarma diciendo, no, por favor, que no se caiga, y ¡pum!, se cae aquello. Yo creo que esas experiencias son verdaderamente terribles y creo que no podemos ni imaginar lo que las gentes vivieron, ¿no? Los que estuvieron en otro tipo de cosas, que vieron gente que estaba ahí dentro, etcétera. Ya son cosas muy fuertes, ¿no? En 1920 se da un giro en las concepciones psicoanalíticas debido a la incorporación de la pulsión de muerte.
y el concepto de trauma se somete a una revisión importante en el texto titulado Más allá del principio del placer, escrito por Freud. Ahí Freud va a poner su atención en los traumas de la guerra, el factor de la sorpresa, el de las heridas, el de las pesadillas, el de las repeticiones. También hace ahí un complemento a la doctrina de los sueños, es un texto profundo, ¿no?, para entenderlo bien, pero quisiera detenerme un poquito aquí porque Freud explica aquí que los sueños que escapan al cumplimiento de deseo, los únicos sueños que no respetan la ley del cumplimiento de deseo son precisamente los sueños traumáticos, en donde las personas se trasladan al momento y a la escena del trauma. Freud explica que eso no es un cumplimiento de deseo, es un intento de inscribir en lo psíquico la experiencia traumática, es un trabajo previo al trabajo del sueño que exige disfrazar el cumplimiento de deseo. Lo que está diciendo aquí Freud es que cuando una persona vive una escena traumática terrible como esto del terremoto, probablemente no logremos ni siquiera inscribirlo en nuestro psiquismo, y entonces el psiquismo, en el momento en que la persona se duerme, va a construir una pesadilla, o sea, un retorno al lugar, al suceso, para volverlo a reproducir, porque está intentando asimilarlo, está intentando comprenderlo, ¿no? Y estos sueños traumáticos en realidad es la evidencia de que el trauma no ha podido asimilarse y que estamos intentando asimilarlo aún en el intento de construir un sueño. O sea, nadie va a desear regresar al momento en que aquel horror se estaba viviendo. Pero ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos precisamente porque no lo podemos asimilar y necesitamos como volver a hacer un intento para asimilarlo. Aquí es en donde uno puede, leyendo bien este texto, uno puede darse cuenta de que pareciera que Freud está hablando de dos tipos de inconsciente. Un inconsciente que podríamos llamarle el inconsciente de lo reprimido, en donde aquellas cosas que nos causan displacer, pero que ya las tenemos en nuestra memoria, en nuestro psiquismo, son reprimidas para sofocarlas y ya no pensar más en ellas, ¿no? Ese es el inconsciente reprimido. Pero cuando Freud dice que hay cosas que no pudieron inscribirse, podríamos nosotros pensar que entonces no se tiene ni siquiera el recuerdo ahí porque no se inscribió, no se simbolizó. ¿Ese qué tipo de inconsciente es, no? Algunos autores más modernos hablan de un inconsciente cercenado, ¿no? Algo que no llegó ni siquiera a simbolizarse y por lo tanto queda así como inconsciente, pero de otra manera, ¿no? Un inconsciente que tiene que ver con lo no inscrito, con aquello que no se ha integrado, que no se ha simbolizado en el psiquismo y por lo tanto encuentra su vía de expresión por medio de la repetición. Característica, como ustedes saben, fundamental de la pulsión de muerte, ¿no? Aquello que no se logra simbolizar va a generar una compulsión a la repetición. Hasta aquí conviene entonces detenernos y valorar lo que tales descubrimientos implican, pues en la obra freudiana el concepto de trauma se va desarrollando, complejizando, también especificando, y ahora me parece que lo que tenemos que hacer es precisar entonces qué vamos a entender por trauma, ¿no? Específicamente precisar el concepto. Debemos saber entonces que no todo aquello que nos ocurre y nos resulta doloroso, trágico, horrible de vivir, tan solo por eso debe ser considerado como un trauma. No todo es traumático. Todos estamos expuestos a una gran cantidad de sucesos que rompen nuestra estabilidad, nuestro equilibrio físico, laboral, etc. Pero no por eso tendríamos que decir que ya estamos traumados. O sea, todos vivimos esto y quizá en una zona la mayoría de las personas compartieron la misma experiencia, pero no todos van a resultar traumatizados, aunque hayan vivido lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad hay una gran diferencia, tenemos que hacer una diferencia entre los eventos que nos trastornan, que pueden perturbar o alterar nuestra vida, es decir, que generan un cambio que rompe nuestra estabilidad. Hay por ahí un libro que se llama Lo Disruptivo,
hay eventos que alteran, que rompen la estabilidad, que vienen, que son disruptivos, ¿no? Y esos eventos, como accidentes, catástrofes, como estas pérdidas, pueden generar en nuestro psiquismo una alteración, pero no necesariamente van a provocar que quedemos traumatizados. Sí pueden generar síntomas, somatizaciones, crisis, miedo, dolor, angustia, coraje, desesperación, dolor, impotencia, rabia, entre muchas reacciones más, y podríamos decir, pero no necesariamente trauma. El trauma es algo muy específico, pues porque si una persona vivió un suceso puede ser considerado como una desgracia, pero si esa persona logra registrarlo con todo su impacto emocional, la persona lo siente, esos sentimientos, además de sentirlos, los logra percibir, los logra simbolizar, logra hacerse una imagen de ello, se ligan a imágenes sensoriales sobre todo, como sonidos, voces, olores, colores, escenas, sabores, etc. Entonces esa persona puede percibir la experiencia, es decir, reconocerla, identificarla, sentirla, vivenciarla, y eso le permite integrarla a una red de imágenes, de recuerdos, de significantes en su memoria, si quieren, inconsciente, ¿no? Reprimida de todo lo doloroso, pero luego eso podría salir de la represión, ligarse a representaciones, palabras, hacerse consciente y poderse metabolizar e integrar. Se puede narrar, se puede construir una historia del evento para integrarla a su vida. Estaríamos hablando aquí de una persona que vivió un suceso pero que no necesariamente va a quedar traumatizada. Entonces, ese suceso no va a tener un efecto traumático. Decimos esto porque entonces hay que precisar ya con claridad qué es el trauma, ¿no? El trauma no es lo exterior, es decir, el suceso que ocurrió, el terremoto, no es eso. El trauma es lo que ocurre en el interior de quien lo vive. Podríamos, y yo creo que ustedes lo han visto, que hay personas que vivieron la experiencia y que sin embargo esa experiencia sí la platican, sí la hablan, sí la están metabolizando, y que a lo mejor son personas que la han llorado, que la han sufrido mucho, pero que tienen mucho que decir al respecto, ¿no? En los videos, las narraciones, los escritos se nota todo eso. Entonces, hablando con precisión, lo traumático se va a producir únicamente si ante un evento trágico la persona registra la sensación, se inunda de sentimientos, pero esos sentimientos no llegan a inscribirse en el psiquismo como imágenes, como huellas, o sea, no alcanzan a simbolizarse. Vamos a tratar de explicar un poquito más a fondo esto, ¿no? O sea, no son percibidos, pero sí son sentidos. Cuando los que estudiaron psicología seguramente llevaron una materia que se llama senso-percepción. Esta materia nos ayuda a entender la diferencia entre el sentir, las sensaciones y las percepciones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno puede sentirlo, el impacto se siente en el cuerpo, en los oídos, sale, te inunda, ¿no? Te desgarra si tú quieres, pero podría no percibirse, porque para que de la sensación se pase a la percepción se requiere que atraviesen la frontera del cuerpo a lo psíquico, y en lo psíquico aparezcan representados justamente por una representación, por una imagen, por un significante, dirían algunos, ¿no? Cuando uno tiene ya una imagen, aunque luego la reprima, ya se inscribió, ¿no? Entonces, cuando una persona ya tiene representaciones, ya entonces puede después
integrarlas, hay representaciones cosas, representaciones palabras, ya le puede poner palabras, etcétera, ¿no? Incluso las puede reprimir, se puede defender de ellas, etcétera. Pero mientras aquello no alcance la percepción, queda únicamente como sensación y eso se queda en el suelo. Si ven un poquito la diferencia, vamos a hablar un poquito más de eso. Lo traumático de un evento trágico, disruptivo, se va a reconocer siempre a posteriori. Pasado un tiempo al evento notaremos algo. ¿Qué vamos a notar? ¿Cómo lo reconoceremos? Se reconoce por la mudez, por el silencio, por la falta de palabras. Cuando una persona después de un evento catastrófico dice no tengo palabras. Digo, es que esto lo vemos, algunos psicólogos se van a enfrentar mucho con eso, ¿no? Algunos psicólogos van a brindar sus servicios, están ahí y las personas que están afectadas les dicen, si gusta pasar a hablar con eso, no, gracias, yo ahorita no sé ni qué decir, ¿no? Y si tuviera la fortuna el psicólogo de que esa persona se presentara delante de él y le preguntara, pues dime, te escucho, a lo mejor le va a decir eso, es que lo que yo viví no te lo puedo ni explicar, no tengo palabras para decir. ¿Cómo puede alguien hablar de sucesos tan terribles como que él sí pudo salirse y la familia no, y vio cómo cayó todo, que quiso regresar, que a lo mejor podrá ser un intento, pero muchas de esas cosas realmente no quedaron inscritas, entonces no va a poder hablarlas. Hay que decirlo con precisión, no es que no quiera hablarlo, no puede hablarlo, no tiene cómo hablarlo. Esto es lo traumático. Un evento traumático desgarrador, ya lo vivimos, me voy a remitir específicamente al terremoto del 85. Yo creo que como sociedad este terremoto del 85 no lo hemos logrado inscribir en su totalidad. ¿Y por qué me refiero, o por qué pienso esto? Porque una también de las cualidades que tiene el evento traumático es que empieza a repetirse como si cayéramos en un tiempo coagulado del cual no podemos salir. Y ustedes recuérdenlo bien, no sé si son 30 años, más de 30 años, que cada 19 de septiembre, a mí por lo menos me pasa, voy en el carro y oía, ya no, pero oía a Jacobo Zabludowski poniendo la grabación del momento en que él narró cuando se cayeron los edificios, y yo iba manejando y me volví a sentir otra vez en el 85, se hacen los simulacros igual, pareciera que ese día todos nos trasladáramos nuevamente a repetir la escena del drama, ¿no? Como si no hubiésemos podido inscribirlo de tal manera que hay una necesidad de volverse a vivir ahí el retorno al tiempo del trauma, ¿no? Sin poderlo entender, incluso sin poder todavía expresar mucho de lo que ahí se vivió. Ante eso no hay palabras. Bueno, ahorita no sé si entrar en esos detalles, porque cuando uno ve los videos y salen algunas cosas de gente que pierde a sus hijos o cosas así, uno que lo ve tampoco tiene palabras, ¿no? Y ahora yo decía, ante eso no hay palabras, no se pueden hablar de muchas cosas al inicio. Citando a Lacan y en referencia al trauma, él da una definición muy precisa del trauma. Lacan va a decir que el trauma es un encuentro imprevisto con un real que no cesa de no inscribirse. El trauma es un encuentro imprevisto con un real que no cesa de no inscribirse. Es imprevisto porque no es un encuentro preparado, no hay una anticipación. Ahora, ¿a qué se refiere con lo real? Podemos entenderlo como el Das Ding, la cosa freudiana, de la que Freud dice es inasimilable, no puede simbolizarse, eso es lo real, aquello imposible de simbolizar.
Así para Lacan, el ámbito de lo real es aquello que no conoce nombre, que no tiene ni imagen, ni puede ser inscrito porque no es simbolizado, y que retorna siempre al mismo lugar, es decir, no cesa de no inscribirse. Regresa, se repite y fracasa en su inscripción, vuelve a no inscribirse nuevamente. Es como dice Isidoro Burman en su libro Trauma y Repetición, precisamente, él dice, el trauma no es lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió, es decir, que no se inscribió. Eso es lo traumático, ¿no? Que no fue posible asimilarlo y simbolizarlo. Eso es lo verdaderamente traumático. Es un encuentro con lo real que no es recordable y por lo tanto, como decía Freud, ¿se acuerdan? Lo que no se recuerda se actúa, se repite, ¿no? Se vuelve a reproducir. Ahorita a lo mejor muchos de nosotros nos estemos preguntando, ¿y por qué no? ¿Por qué un hecho vivido no se logra inscribir en el psiquismo, no? ¿Qué se lo impide? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pueden haber varios motivos, entre ellos podríamos mencionar que es porque aquello nos sobrepasa, porque es excesivo. O como decía Freud, literalmente, dice Freud, es demasiado potente, no podemos con eso. Son de las cosas que nos sobrepasan en extremo, lo peor de la vida, podríamos decir, y por eso, simplemente por eso no pueden inscribirse. De esta forma podemos decir que no se inscribe porque es tremendo, porque es de lo peor de la vida, es lo catastrófico, pero también podría ser porque no se cuenta con los recursos, con las condiciones necesarias para hacerlo. Y aquí entraríamos a varios temas. Puede haber una deficiencia que venga desde la infancia, porque puede ser que desde muy pequeños, desde que éramos niños, no contamos con el apoyo de un maternaje, de un apoyo familiar que nos permitiera ir gradualmente teniendo este apoyo que nos permitiera ir recordando, inscribiendo, asimilando las cosas, ¿no? Se sabe que muchas de las personas que quedan traumatizadas es porque el trauma es acumulativo. El trauma empezó desde que eran niños, que les ocurrieron cosas y que no tenían una madre, una hermana, un padre que les ayudara a ponerle palabras, a poder entender, a poder describir, a poder reconstruir aquello que le había pasado al niño. Entonces, si no contaban con ese apoyo de alguien que le ayudara a ponerle palabras, pues desde ahí se van acumulando los traumas. Es decir, la persona desde la infancia tiene falla en el mecanismo de poder inscribir y metabolizar las cosas. Es por eso que algunos tal vez desde la infancia sí tienen esos recursos y se enfrentan a la misma situación, pero cuentan con los recursos de poderlo metabolizar, ¿no? De poderlo inscribir. También puede ser porque puede ser el resultado de un silencio a través de las generaciones, ¿no? De que de eso no se habla, de eso no se permite, de eso no se dice nada y hay que guardárselo, ¿no? También debemos agregar que un evento no inscrito implica sí el horror de lo vivido, pero también la traición de los suyos. Aquí entra un punto sensible, ¿no? Todo trauma implica la traición de los suyos y quizás eso es lo más traumático. Es por eso que después del suceso se afecta la alteridad. ¿Qué es la alteridad? La alteridad, ustedes saben, es el vínculo con el otro, con mi semejante, mi hermano, pero también con el gran otro, ¿no? El otro de la ley, ese orden simbólico en el que se pierde la confianza, pues ya no hay seguridad en las leyes que rigen a los hombres, ya no hay quien pueda garantizar la alianza, la promesa, la buena fe de que entre nosotros no nos haremos daño. Es decir, que se desgarra el lazo social. Eso también produce horror y quizás sea lo más traumático. Yo creo que muchos de ustedes ahorita están sintiendo el coraje que todos sentimos. No me quiero aquí venir a desbordar, pero sí vemos, nos sentimos traicionados por los nuestros.
los políticos, ¿no? Encontramos ahí que quienes son los garantes de la ley, quienes deberían de ver por sus hijos, por los hijos de la patria, pues los vemos como de que son los enemigos de los que hay que cuidarnos, ¿no? Entonces, creo que esto es lo más traumático de todo, que ya no se puede tener confianza, ya no se puede confiar en el otro, ¿no? Digo, ¿cómo voy a tener confianza en el otro si pidieron permisos chuecos para construir la escuela de mi hijo y me cobraban una la nota y ahora se me muere ahí producto de todas esas tranzas, ¿no? Entonces da, justamente se siente vulnerable, desprotegido, que no hay en quién confiar en ese sentido, ¿no? Hasta aquí conviene, pues, aunque sea de manera sintética, resaltar los efectos del trauma. Los voy a tratar de sintetizar con la finalidad de comprender a los pacientes que buscarán un tratamiento para resolver su situación. Entonces, entre las situaciones más significativas vamos a encontrar las siguientes. Número 1, tienen sentimientos no inscritos, no sentidos, no percibidos, por lo tanto no hablan de eso, o no quieren hablar de eso. No es que no quieran, simple y sencillamente pareciera que no, como no hay palabras, que eso no está, ¿no? 2, han perdido la confianza en sus semejantes, en la palabra dada, en los límites, en la ley y en la seguridad. Y esto es muy traumatizante. 3, para ellos el tiempo se detuvo. No hay pasado ni futuro, todo es presente. Viven fuera del tiempo, en el tiempo del trauma que se repite porque no cesa de no inscribirse. Y ante cada réplica se vuelve a vivir el suceso. Por eso algún joven se aventó de 2 pisos porque para él es volver a estar en el momento del trauma, ¿no? Aunque ya no sea tan intenso, ¿no? El movimiento. 4, atrapados en una memoria que no olvida, pues sabemos que lo que no se puede decir tampoco se puede callar y tampoco se puede impedir que se muestre. Sí, no se puede hablar, pero tampoco se puede callar. ¿Y cómo va a hablar? Va a hablar a través del cuerpo, va a hablar a través de los síntomas, va a hablar a través de las repeticiones, de los actos descontrolados, ¿no? De las descargas que se van a dar a nivel de lo emocional. No cesa entonces de no inscribirse, pero tampoco de mostrarse, ¿no? Sigue mostrándose. Número 5, el trauma los afectó no solo a ellos, afecta también a todos los que están a su alcance. La familia, la esposa, los hijos, incluso los amigos, los vecinos, los mexicanos, los de otros países. Las generaciones quedarán afectadas por este suceso. Las generaciones que vienen. Todo esto podemos verlo en este terremoto que hemos vivido, en donde, como yo les decía todavía, es que es verdaderamente impresionante. En el mismo día, el 19 de septiembre, se vuelve a repetir. Y es más traumatizante porque es como un intento de repetición, de volver a vivir lo mismo, porque vuelve a coincidir, ¿no? Y cada año actuábamos lo que no podíamos decir, que nos vivíamos en el trauma, y otra vez, ¿no? Otra vez estamos en la misma. Yo me siento como en esos años, ¿no? De que con toda la impotencia, con todas las ganas de ayudar, con todas las ganas de superar, y tenemos que hacer algo para poner en palabras y volvernos a reconstruir, ¿no? Todo esto lo estamos viviendo, lo estamos pasando. ¿Cuál sería, pues, el objetivo clínico al atender a estos pacientes? Vamos a tratar de precisar qué objetivo buscamos con ellos, si es que algunos de ustedes quieren brindarles apoyo. Bueno, pareciera ya entonces evidente, es ayudarlos a inscribir lo que solo se registró como sensación, para que pueda ser simbolizado en imágenes sensoriales primero y luego ligarlas con palabras, con representación. Ese va a ser el objetivo, ¿no?
Es decir, que puedan percibir esos sentimientos cercenados para ponerlos en palabras y así reconstruir su historia y poderlos enmarcar, ¿no?, en su pasado, darles un sentido, poderlos de alguna manera reconstruir, significar, ¿no? Pero primero tenemos que inscribirlos, ¿no? Hay que partir de ahí. Se dice fácil, pero no debemos olvidar que al buscar inscribir lo que quedó cercenado, la inscripción va a pasar por la actualización de las lágrimas, de la sangre, en el marco de la transferencia, ¿no? Se dice fácil, pero estar escuchando a alguien en todo su dolor, eso es otra cosa. El dolor se irradia y el otro que está enfrente, viendo llorar, viendo gritar, viendo cómo el otro se desmorona de dolor, recibe todo ese dolor y ahí lo debe contener. No importa que en ese momento no hable, simplemente con esa presencia que escucha, amortigua el dolor. De momento es solo eso, de momento es otra presencia que me ayuda a soportar mi dolor, aunque todavía no lo podamos simbolizar, pero ya con eso no estoy solo. Con eso se restablece un poco la alteridad, la confianza en el semejante que me escucha, que está conmigo, que no me deja solo. Bueno, pasaremos ahora entonces a esbozar algunos principios y recursos que pueden utilizarse en la clínica psicoanalítica en esta situación específica de lo traumático, ¿no? Algunos principios. Vamos a hablar pues ya de la clínica psicoanalítica para escribir el trauma. Cuando el trabajo psicoanalítico se encuentra con un real irreductible, inasimilable, que ha traumatizado a un ser humano, se impone un cambio en la teoría y también en la técnica clásica. Lo primero a tomar en cuenta es la situación emocional en la que se encuentran estos pacientes, pues generalmente vamos a encontrar mucha resistencia, mucha renuencia a hablar de lo que les ha ocurrido. Vienen a lo mejor por indicación del médico, los traen los familiares, algún amigo, eso es lo que nos vamos a encontrar, los van a convencer, o porque de plano ya no van a poder más con su crisis y con su sufrimiento y con sus síntomas. Van a mostrar una gran desconfianza, para eso tenemos que estar preparados, y aunque viven en un verdadero infierno por lo que ocurrió en la tragedia, no van a considerar necesario hablar de eso. Como eso no tiene nada que ver, es mejor dejarlo en silencio, van a decir algunos, ¿no? Quizá hasta tengan una larga lista de medicamentos, de recursos que han estado haciendo para ayudarse con la depresión, con el insomnio, con la intención de aminorar el sufrimiento, pero en el fondo pues va a ser difícil que vengan con toda esta actitud de pedir ayuda. Habrá quienes sí, esperemos, pero en realidad van a estar disociados, divididos. Por un lado está la catástrofe, la tragedia, el horror del traumatismo, del terremoto, del cual seguramente van a recordar poco, del que no hablan, del que no saben. Por la otra, la crisis de angustia, el tiempo detenido, congelado, y como lo hemos visto, a veces años perdidos repitiendo lo mismo. La soledad, la depresión, si esto no se atiende, puede dar pauta a las adicciones, a la apatía y, lo más grave, el daño en el cuerpo. Pues lo que no se ha inscrito en el psiquismo va a quedar en lo real del cuerpo como tumor. Este es el gran peligro. Este es el gran peligro porque las personas, tanto las que ayudan, las que estuvieron rescatando, que cargaron cadáveres, que vieron horrores como los que los vivieron, si no encuentran la manera de hablar, de inscribir, de simbolizar aquello, va a aparecer en el cuerpo como un tumor, como algo, como un introyecto, diría Pierre Aulanier, ¿no? Como algo que queda ahí enfermando directamente el cuerpo. El tratamiento no es fácil. Escuchar y analizar a estos pacientes es aproximarse a las catástrofes y eso provoca un efecto de repulsión.
El objetivo, ya lo dijimos, es inscribir lo que quedó sin inscripción. El tratamiento entonces no se contenta con un relato mecánico y frío de lo que ocurrió después de la tragedia. Buscamos una respuesta que nos explique por qué el mundo se le volvió tan insensato, por qué el paciente y los suyos se han sentido amenazados de muerte, por qué motivo se les transformó en una cosa, en un objeto que puede ser reducido a un desecho, a escombros. ¿Por qué se rompió la confianza en los suyos y en el tejido social? Y también por qué el paciente no encontró a otro con quien hablar, en quien confiar, para evitar que el trauma lo inundara de angustia, de aniquilación y de espanto. Eso es lo que necesitamos escuchar. Sí, nos pueden contar un relato mecánico, etcétera, pero eso no es lo que buscamos inscribir. Ese es el relato que van a estar contando a todos. Necesitamos que nos hable de estas cosas, de cómo se sintieron traicionados, de cómo se sintieron en determinado momento reducidos a algo que se destrozó, ¿no? Pongamos los pies sobre la tierra y aquí tenemos que ser muy cautos. No es conveniente pensar que el psicoanálisis puede explicarlo todo, resolverlo todo y también curarlo todo. Específicamente en lo clínico, como otros tratamientos, es un tratamiento limitado. Y a pesar de que hay muchos que apasionadamente defendemos el psicoanálisis, esto es una realidad. El psicoanálisis no puede curarlo todo, no puede resolverlo todo, pero tiene una gran bondad. El psicoanálisis, quizá como ninguna otra profesión, brinda un espacio de simbolización, de intimidad, de acompañamiento, de escucha y reconstrucción de la historia. Eso sí lo hace el psicoanálisis, por fortuna. Y eso es lo que requieren muchos de estos casos, es lo que van a estar buscando. Pero el primer acercamiento con el paciente es delicado. Las primeras intervenciones, sobre todo si tomamos en cuenta la desconfianza y el horror de la catástrofe, van a ser delicadas. Aquí François Dawan y Jean-Marc Gaudilleri, en su libro Historia y Trauma, La locura de las guerras, de Fondo de Cultura Económica, por si alguno lo quiere conseguir, es un libro recomendable. En ese texto ella presenta algunos puntos seguros para los primeros contactos con pacientes fuertemente traumatizados. Son los siguientes, por lo menos yo pude sintetizar 4 puntos seguros que se pueden trabajar en las primeras sesiones. Lo primero, muy importante, importancia de no diagnosticar. En estas circunstancias de vulnerabilidad y de crisis, no solo crea más resistencia, sino que hasta puede ser peligroso. No diagnosticamos. Aunque el paciente llegue con signos de locura, etcétera, no lo etiquetamos con un diagnóstico. Porque lo decía muy claramente Sigmund Freud, ante estos acontecimientos, lo más normal y lo más natural es enloquecer. El que se mantenga sin ningún efecto, eso es patológico. Es perfectamente normal todas las reacciones que alguien puede tener después de estas catástrofes y por lo tanto no diagnosticamos. Número 2, hacerle ver al paciente que lo que le ocurre es el producto de las situaciones aterradoras por las que ha pasado y que puede ocurrirle a cualquiera en situaciones parecidas, es decir, son reacciones normales ante situaciones catastróficas. Son eventos tan potentes que no sería posible que no tuvieran efectos importantes. Esto es muy importante, que cuando las personas narren, etcétera, uno pueda decirle, sí, tiene derecho a sentirse así, eso es perfectamente normal y no como empezar a cuestionar que si debió de sentir o no, simplemente aceptarlo tal cual es. Esto es muy grave y tiene efectos. 3, que también es normal que tenga resistencia y apatía a tocar lo que le ha sucedido, pues nadie se acercaría a eso sin sentir repulsión. Incluso es probable que gracias a esa desconexión que él presentó, a esa imposibilidad de percibirlo, es que ha podido sobrevivir. Eso hay que remarcarlo. Cuando ellos dicen, es que me desconecté, caí en shock, probablemente así salvó usted su vida, aunque el precio sea el no poder recordar ni comunicar.
Pero cuando alguien se culpa, cuando alguien dice por qué no hice, por qué me puse tan mal, por qué, etcétera, pues precisamente porque a lo mejor si no hubiera hecho eso, usted habría enloquecido totalmente o hasta se hubiera suicidado o hasta hubiera terminado muerto. Y eso le ayudó a sobrevivir. Y por lo tanto, hablar del pasado aquí no tiene sentido, puesto que al sustraerse a la transmisión, una catástrofe semejante no pudo inscribirse en el tiempo. Ellos van a estar viviendo todo el tiempo en el momento del trauma. Para ellos no hay pasado ya, todo es presente. Me acuerdo aquí en este mismo libro narran el caso de un psiquiatra que estando en el psiquiátrico les daba una clase a los psiquiatras que estaban tomando la clase y les decía: ellos viven en un eterno presente, miren, sálganse. Y los llevó a la sala donde estaban los internos alucinando, ¿no?, en el delirio, y él les decía: ¿qué ven? Y los enfermos se movían y hacían cosas raras y no, pues no entendemos. Y él les dice: miren, todavía están en el campo de batalla, ahorita él está rescatando a uno, ahora se fue corriendo a hacer esto otro, ahora todavía están viviendo en ese momento, porque la locura es un intento de curarse a través de repetir el presente para ver si se puede inscribir. Una vez que se pudiera inscribir, ya puede ahora sí tornarse pasado. Los autores señalan que hasta el paciente aparente más regresivo, desconfiado y alejado lo más posible de las palabras del analista, seguramente escuchará estos puntos seguros. El siguiente paso será ofrecer un espacio terapéutico. ¿Qué es un espacio terapéutico en tiempos de trauma? Miriam nos decía que está la zona cero, la zona de catástrofe, después hay una especie de albergue, ¿no?, y después hay una zona base. O sea, hay un momento en donde ya van a un espacio que está retirado, donde ya están seguros, etcétera. Será tal vez el momento en que lleguen con algunos de ustedes después de unos días, unas semanas, y entonces ahí podemos hablar ya de un espacio terapéutico. ¿Qué entendemos por espacio terapéutico? El término terapéutico nos remite a los orígenes etimológicos de la palabra terapón, que a su vez es muy antigua y se sitúa en un contexto de guerra. Para un guerrero, el terapón era su segundo en el combate y su doble ritual. El terapón es el que cuida y protege su cuerpo y su alma durante la vida y también después de la muerte. El terapón hereda sus armas, tiene a su cargo las ceremonias fúnebres, es aquel a quien el alma del muerto vendrá a visitar en sueños. Este es el origen de la palabra terapeuta y también de la palabra terapéutico, que como vemos hunde sus raíces en un uso tan antiguo como la guerra y como los traumas y las tragedias. Pues bien, tal y como ocurre en los terribles momentos de la guerra, cuando los soldados ansían el regreso del compañero herido para salvarlo, mientras el terapón va a su lado y la lealtad se erige como el único valor que cuenta en ese momento, así el analista, el psicólogo, el terapeuta, en este espacio terapéutico que ofrece, se presenta como un refugio, como una alteridad que está esperando al paciente o está esperando a que sea rescatado, está esperando a que lo ayuden, ¿no?, aún en contra de el espacio terapéutico. De esta manera, un espacio terapéutico será un espacio de seguridad, donde el paciente pueda resguardarse, que funcione como un refugio en donde pueda recuperarse física y psíquicamente. Un espacio en donde su dolor es aceptado, en donde no hay crítica ni censura y la palabra recupere su importancia. El analista o el psicólogo, el terapeuta, puede ser ese otro en quien confiar, ese que puede ser leal y sostener la palabra dada, ese que no va a traicionar, ese que estaba esperando a rescatarlo, a ayudarlo, ¿no? Todos los que hemos vivido alguna tragedia, una pérdida, una crisis, sabemos que es imposible sobrevivir solos, sin otro que nos ayude. Y también sabemos que nunca olvidaremos las ayudas que nos brindaron esos otros, que nos ayudaron sin esperar nada, a veces sin conocernos, tan solo porque éramos sus semejantes, sus hermanos, porque éramos mexicanos. Este es un paso para recuperar la confianza en los otros. Es entonces cuando ya se puede hablar, cuando ya vuelve a haber un lazo, cuando se restablece la alteridad, la confianza en el semejante, ahí es cuando uno puede hablar.
A partir de aquí iniciará un espacio en donde se pueda empezar a simbolizar. Acuérdense, lo no recordable, lo olvidado, a lo mejor no es recordable, no va a tener palabras, pero es reconstruible. Así como se van a reconstruir los edificios, como se va a reconstruir la ciudad, es reconstruible también el poder inscribir y simbolizar las experiencias traumáticas. ¿Cómo pueden ser aquí los recursos para intervenir en el caso? Pueden haber muchos. Lo primero es tomar en cuenta que deben haber modificaciones en el encuadre, cambios en el lugar, en el horario, en donde lo que hay que cuidar es que haya estabilidad en la frecuencia de las sesiones, que se pueda dar asociación libre, transferencia. Estoy hablando ya de un proceso más profundo, no es solamente la intervención breve, ¿no? Estoy hablando quizás de que sí es necesario que la persona la veamos varias sesiones, ¿no? Hasta que pueda crear este vínculo y entonces poder hablar de todo eso que va a ser difícil hablar y que se pueda reconstruir. Si el paciente, así sea un adulto, no tiene palabras para narrar, bueno, recurriremos a los juguetes, a los dibujos, a las canciones, a los cuentos o al medio que se nos ocurra para intentar ponerle palabras, ¿no? Todo eso podemos hacer. Pero también y sobre todo a las construcciones en el análisis. A partir de datos, de fechas, de objetos, el analista va reconstruyendo lo que pudo haber ocurrido. ¿Cómo se hace esto? Es que tú tengas la sensibilidad, la actitud, la creatividad, la disposición para intentar prestarle tus palabras y ayudarle a que puedan juntos encontrar, describir las emociones, los momentos, las imágenes que debían de haber estado ahí y no están, ¿no? Es ayudarle al otro a hablar lo que no puede hablar. Como una madre cuando con cariño le dice a su hijo, ay, te dolió aquí, si te sientes triste, te sientes, ay, mijito, le dolió mucho, mira, se me espantó, etcétera. Bueno, lo digo así para que con ese cariño uno pueda en este espacio intentar con toda esta buena actitud y voluntad decirles que esto que a usted le pasó debió de haberle dado mucha angustia porque estuvo ante la muerte, porque perdió esto, seguramente ocurrió esto en usted y tal y tal y tal. Y es probable que ahí el otro diga, sí, eso que usted me está diciendo es, pero yo no sabía cómo decirlo. Exactamente así como lo está hablando, lo siento. Ahí ya va a haber conexión, ya estamos ayudando a escribir. Subrayemos que el evento traumático, como les decía, no es recordable, pero sí reconstruible. Se trata de poder producir un recuerdo para que luego pueda olvidarse, ¿no? Para que después, ahora sí, pueda olvidarse. En muchas ocasiones el analista ayudará a poner palabras a eso que ha permanecido mudo, es decir, el terapeuta, el analista le presta sus palabras, quizá le prestaremos nuestros sueños también. Después de ver a uno de estos pacientes, no se asombren que lleguen y tengan sueños horribles, y esos sueños no son solamente suyos, son también del paciente, porque si le estás prestando tu psiquismo, en tu psiquismo va a aparecer aquello que no puede aparecer en el de él, y entonces tú podrás decirle, yo creo que este sueño que tuve tiene que ver con lo que usted no puede metabolizar, no puede digerir. Para que el paciente hable y se sienta comprendido, el paciente también va a recurrir, y no se asombren, a hacérselo sentir en carne propia. Cuando una persona no tiene palabras para expresar lo que le pasa, trata de hacérselo sentir al otro, en carne propia. Y si tú estás dispuesto ahí a escuchar, vas a sentir
cómo se siente. Y entonces tú podrás decirle, usted se sintió así porque tú te sientes así. Y podrás darle las palabras, ¿ok? Por eso es muy importante la supervisión del analista y el manejo de la contratransferencia. Aquí una acotación. Miriam nos dijo, y nos seguirán diciendo los que vengan, que es muy importante el cuidado del cuidador. Es importante que quien quiera escuchar a otros y apoyarnos, también no se crean supermanes, ¿no? Y que si van a estar recibiendo todo esto, ustedes busquen espacios de supervisión, espacios donde puedan hablar de todo lo que les están diciendo y qué les produce y revisen su contratransferencia, ¿no? Hay un maestro, el maestro Sinaí Banda, tiene un consultorio cerca de la Colonia Roma, es un psicoanalista que viene aquí al instituto y me dijo, David, si hay psicólogos que van a ir a hablar y atender a otros, yo les ofrezco todos los sábados por la tarde hacer un grupo de supervisión, júntame un grupito, yo los escucho de todo lo que están oyendo para que aquí lo metabolicen ellos y entonces hagamos un equipo más completo. Está esa oportunidad por lo menos, pero si no, buscar en otros lados que nosotros podamos ir a hablar de lo que los pacientes nos están dejando, ¿no? Eso es importante. El análisis de la transferencia y el uso de la contratransferencia, que es de lo que estamos hablando, pues porque recuerden que es un paciente crónico. Por crónico tenemos que entender fijado en el tiempo, acuérdense, crónico viene de cronos, tiempo, ¿no? Un tiempo congelado, detenido, que no cambia, donde nada sucede, pero todo lo vive con la urgencia de la primera vez. Estos pacientes están en el trauma permanente, por eso están todo el tiempo como si estuvieran otra vez en ese trauma, ¿no? Y bueno, otra cosa importante es, y esto quizá un poco de más decírselos, pero cuando uno hable con estos pacientes debemos hablar con sencillez, en un lenguaje entendible, simple, tratando de utilizar el código que él maneja. El objetivo es que las intervenciones que le demos le ayuden a simbolizar y para eso es necesario que sea algo sencillo, simple, que el otro lo pueda comprender muy bien. Estos recursos pueden reconocerse quizás en muchos momentos que ustedes ahora podrán vivir. Habrá muchas historias seguramente de esto, habrá que escribir algo, porque es probable que ahora lo que pueda salvar a nuestra sociedad, a mí esto se lo dije el sábado, me preocupa mucho, yo creo que nuestra sociedad necesita sí que hagamos algo porque vamos a quedar muchos, podemos incluirnos sentidos, estos efectos pueden aparecer en cualquier momento y si nuestra sociedad está emocionalmente afectada, no va a funcionar igual. Van a haber efectos y ahí es donde tiene que haber un compromiso de alguien que quiera escuchar para que esto se pueda inscribir. Bueno, pues yo por último quisiera comentarles ya, me voy a saltar una parte que ya no la considero muy importante, pero quisiera comentarles que quisiera insistir en esta parte de lograr inscribir el trauma. Los traumas, como sabemos, también se le llaman lo que son ataques de pánico, estable en un momento dado, va a darse cuenta de que le viene una avalancha de emociones, de ideas, sobre todo catastróficas. Eso a lo mejor hasta a nosotros ya nos anda pasando, ¿no? Yo estoy recibiendo algunos pacientes que dicen que ya compraron su tienda de campaña porque tienen un lugar ahí cerca y que ya la tienen lista por si se cae la casa, ellos puedan vivir ahí cerca. Todas estas cosas son ideas que revelan que ya hay una avalancha de emociones ahí que nos está llevando a una gran cantidad de ideas catastróficas. ¿Y qué hacer ante esto? Bueno, lo que tenemos que saber es que eso es algo real, esas ideas son reales, pero no son verdaderas. Se nos ocurren en la realidad y estamos espantadísimos, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, etcétera, pero no son verdaderas.
son producto de las emociones que están ahorita, ¡pum!, en un caos, ¿no? Están dislocadas. Es importante escribir y hablar de aquello que traemos guardado, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en cuenta esto y díganselo a las personas con las que trabajen. Cuando sientan que ya va apareciendo un vínculo, díganles: acuérdate que cuando hablas de lo que temes, eso que te da miedo deja de ser peligroso. Solo por el hecho de empezar a hablar, deja de ser peligroso. Permítete sentirte mal. Esto es natural, eres humano, date chance, date chance. Cuando evitamos hablar de todas estas ideas catastróficas, creamos un clima de seguridad, pero es mejor enfrentarlo, porque acuérdense que todo lo que nos guardamos nos pudre, o mejor dicho, se convierte en una carga emocional y después tendrá que salir. Para todos los que estamos aquí, si en algún momento aparece, acuérdense, hay que buscar una escucha. Hablar de cómo, de alguna manera, cuando uno va con otro, un especialista de preferencia, y habla y lo escuchan y le sugieren, o llora uno y el otro recibe toda la irradiación de ese dolor, en ese momento algo se queda ahí, y cuando uno se va se siente más ligero. Eso es algo que se nota mucho y uno puede sentirse mejor, y toda vez que lo hace, eso es bueno. Acuérdense entonces, es importante reconstruir. Se trata de producir un recuerdo, se trata de que la persona hable de aquello que no podía hablar. Es importante la paciencia, no nos lo van a decir a la primera. Es importante la escucha, es importante que ustedes dejen hablar. Se cuenta que Penélope se la pasó esperando a su novio, ¿no? Y empezó a tejer una cobija larguísima, nunca llegó, y luego se le apareció otro enamorado y le dijo que si podían iniciar algo, y ella le dijo: si me esperas, voy a deshacer la cobija y luego voy a hacer otra para ti. Así va a ser. Es necesario deshilar y luego empezar otra vez a reconstruir, a hilar los recuerdos, la vida. Otra vez, se puede volver a empezar. Quiero cerrar el tema de hoy con cosas ya para nosotros. Lo doloroso que estamos viviendo puede convertirse en una gran y fructífera fortaleza. Curar los recuerdos implica convertirlos en algo que nos impulse, que se conviertan en el motor que nos va a sacar adelante. También es importante que ustedes se den cuenta que un evento traumático es una prueba que nos va a decir de qué estamos hechos, que si resistimos el golpe vamos a crecer en madurez. Juan David Ignacio lo dice muy claramente: el ser humano no madura más que a golpes de dolor, y cada prueba, cada dolor superado nos hace madurar. Es importante entonces tener espacios para reelaborar, para crear significados y sobre todo reconstruirnos, dar sentido a esto que nos ha ocurrido, trabajar para convertirlo en algo bueno, que de lo peor saquemos lo mejor. De eso se trata. No dejarnos vencer por todo esto significa tener la convicción de que este trauma puede convertirse en algo positivo, algo que pueda transformarnos, y quizá no solamente a nosotros, sino a nuestro país. Puede ser que a partir de esto surjan organizaciones, surjan cosas creativas, movimientos que tal vez necesitábamos desde hace mucho. Yo creo que es importante vivirlo así. Son, sí, tiempos de crisis, de caos, pero también, recuérdenlo, de creatividad. Entonces, enfrentémonos con la fe, con la convicción de que si salimos adelante, vamos a madurar, quizá no solo como individuos, también como sociedad.
Y bueno, pues este es el tema que yo quería compartir con ustedes y pues no sé si quieren dejamos algunas preguntas antes de terminar. Yo me hice unos espacios, por eso llegué tarde, entre mis pacientes que tuve que cancelar algunos y ya tengo una esperándome por ahí. Espero que pues que comprenda que esto es importante también. Entonces, vamos a dejarla esperando unos 15 minutos y si gustan hacer alguna pregunta podemos pasar. Bueno, sí. No sé cómo elaborar la pregunta, pero voy a tratar aquí. Adelante. Es algo que no puedo decir. Pero bueno, la reconstruiremos. Bueno, a mí se me ocurre que lo que está en juego aquí es la experiencia con la muerte tan de cerca que pudimos haber experimentado y que para mucha gente que no pensaba en ella, sobre todo los jóvenes, a veces no piensan en eso, revisar un poco qué significa eso para nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo averiguar qué hemos hecho con la vida. Entonces, eso me parece que podríamos agregarlo un poco para poderlo abrir con cada persona. Y bueno, eso nos lleva a otra situación que es un poco el sentimiento de espiritualidad que hace falta para que la gente pueda tener una esperanza de no pensar que con la muerte se acaba la vida o se acaba todo, pues, o sea, yo parto de la idea de que la materia somos materia y energía, y entonces eso no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hablarlo desde ese punto de vista para que independientemente de cualquier religión podamos tener esa idea de cómo podemos elaborar una idea de qué es lo que puede esperarme después si yo muero. Si yo hubiera tenido la desgracia de haber quedado atrapado y no vivir más, se ha pasado a muchos. Y bueno, lo pensamos solamente como vivos, pero es necesario pensarlo como muertos, ¿no? Sí. No es posible quizás eso. Esa es la inquietud que tengo, ¿no? Sí, extraordinaria. Son dos temas que estás tocando que me parecen fundamentales. Uno, que cuando llegue alguien y tú lo escuches, y lo voy a decir directamente, ¿no? Nosotros podríamos decirle, es que usted puede decir abiertamente, sentí que me podría morir y no me quiero morir. Sentí en peligro de muerte y tengo derecho a decirme angustio porque no me quiero morir. Y por eso quedé afectado, porque vamos a estar con mucha angustia sintiendo que nos va a pasar algo a cada rato. Y podemos decirlo con palabras abiertas, no me quiero morir. Estoy muy angustiado por eso. Y eso podemos decírselo al paciente, es decir, vamos al núcleo pues del asunto, ¿no? Pero tienes toda la razón. Cuando venga Tania Costa, que quedó de confirmar que va a regresar a dar una conferencia, ella está dejando leer el texto de Heidegger, El ser y el tiempo, en uno de los cursos, y habla de eso, ¿no? No somos solo un ente, o sea, no somos solo una persona, un objeto, una cosa, tenemos un ser que es indestructible, que nos sostiene, que todos formamos parte de un solo ser, y ese ser efectivamente no muere con la muerte del cuerpo, ¿no? No puede morir, solo uno. Y tenemos que darnos cuenta de que hay algo en nosotros que es indestructible. Que esto nos devuelva la confianza para no ver en la muerte como algo que nos angustia, porque de ahí ya eso es todo, ¿no? Bueno, digo, todos sabemos que sí nos angustia que nos vamos a morir, ¿no? Ajá. Sí, pero aquí todo esto me nació precisamente por la gran impotencia, el gran dolor, porque fue un dolor fuerte saber que varios niños murieron en la escuela esta, y que uno de mis pacientes decía que escuchaba los gritos de ellos y que
que después ya no escuchó nada. Entonces eso es muy aparatoso decir. Eso sí es verdaderamente traumático, porque bueno, ¿qué hacer ahí, ¿no? Si no hay manera de poderlo simbolizar tan fácilmente, ¿no? O sea, es lo real tal cual. Lo real tal cual, inasimilable. Sí. A ver, tenía una atrás y luego vengo aquí adelante. Sí. Que lo dan a la cama. Sí. Que no se te olvide. Sí, te escuchamos. Trabajando con niños, ¿cómo ayudas a simbolizar esta parte de que todo falla, ¿no? O sea, falla el sistema, falla la escuela, lo que ellos escuchan, y ahora hasta falla la religión. O sea, cuando están escuchando, si ellos tienen mucha información y llegan muy desinformados a las escuelas. Cuando yo trabajo con ellos en las escuelas es escucharlos como maestra y reorientarlos a una escucha y a una búsqueda, pero una búsqueda real y sistemática, que no escuchen la desinformación, lo que tienen, o escuchan de más, o sea, cosas que no tendrían que escuchar, ¿no? Llegan con esta información. Cuando es en terapia, pues está igual, o sea, con esta desinformación, o sea, todo me falla mi papá porque me deja, me falla mi mamá porque no está, y ahora me falla Dios. O sea, ¿cómo esta parte? O sea, ¿cómo trabajarlo? ¿Cómo llevarlo a esta parte del símbolo? Sí, esta es una cosa muy interesante, y como es el campo educativo, sí, en donde no es el trabajo terapéutico con un paciente directamente, ahí nosotros no podemos interpretar, ¿no? De hecho, ni conviene interpretar ni siquiera con estos otros pacientes, es reconstruir, ¿no? En la educación nosotros podemos recurrir justamente a la sublimación, ¿no? A la canalización, al crear, al formar actividades con creatividad que puedan devolverle al niño otro sentido a lo que él está construyendo y que lo hace sentir desamparado. Porque sí podemos explicarle a un niño que tal vez nos fallan los políticos, Dios, pues no sabemos que Dios nos esté fallando, ¿no? O sea, ahí es donde empezamos a rectificar, pero lo que sí es seguro es que hay una sociedad, ustedes están aquí, ¿no? Hay una sociedad que se volcó a ayudar y que son mucho más los semejantes que nos quieren ayudar, en los que podemos apoyarnos ahora y recuperar la fe, ¿no? Y empezar a escuchar a los niños qué les inquieta, por dónde podríamos crear actividades que les hagan recuperar un significado más constructivo, ¿no? Que no caigan en la desesperanza, que no se sientan vulnerables al grado de la soledad, del desamparo, ¿no? Que nosotros podamos decirles, pero pues tenemos una sociedad, nos tenemos a nosotros, te tienes a ti, pero también los padres siempre fallaremos, ¿no? Somos imperfectos, pero esos padres también te quieren, esos padres también están ahí. Es necesario que no dejemos que los niños se sientan desamparados. Por desamparo quiero decir que haga lo que haga, ya no voy a recibir ayuda de nadie, ni nadie me va a cuidar, ni nadie me va a proteger. Yo creo que no podemos pensar que Dios nos está fallando. Cualquier creencia y la forma que tengan de Dios, quizás hasta el terremoto es precisamente para algo, no lo sé, por algo pasan las cosas, ¿no? Pero que recuperen la confianza en sus maestros, que recuperen la confianza en la sociedad, que recuperen la confianza igual en la naturaleza. No es que la naturaleza sea mala, nosotros la hemos dañado mucho y la naturaleza se ha aguantado mucho, ¿no? Se está defendiendo. Este es un cambio natural, ¿no? Que se viene dando porque hay 5 placas, ¿no? En las que está nuestro país y se seguirán dando. El problema es que pues nosotros no nos prevenimos, ¿no? El problema es que justamente hay mucha corrupción y los edificios no respetan ciertas reglas, etc. La naturaleza está ahí, sigue siendo benevolente con nosotros, a pesar de que no la tratemos bien, pero no vamos a cuidarla, ¿no?
creo aquí veo que es un trabajo enorme de creatividad, y recuérdenlo, igual que el psicoanálisis, que no puede resolverlo todo, no vamos a solucionarlo todo, pero sí podemos poner un granito de arena para que el otro no se sienta desamparado y que encuentre sostén, que encuentre confianza, que por lo menos tú les puedas decir, su maestra está al pie del cañón y con todo el cariño del mundo con ustedes. Yo sí los quiero mucho, ¿no? Conmigo pueden contar. Yo creo que por ahí, y eso está pasando, por todos lados hay muestras de eso. Sí, yo también tengo una pregunta relacionada con la educación. Soy psicóloga de niños con discapacidad. En las escuelas trabajo y mi intención es siempre transformar. No fuimos a trabajar la semana pasada y estuve elaborando una serie de programas para intervenir con los niños, pero escuchando ahorita su intervención, descuido a los maestros. Es decir, los maestros nos vimos con una cara de tristeza en la mañana porque mi escuela sí laboró y después nos dijeron que siempre no. Entonces estábamos a hacer las expectativas, nos acercábamos, nos tocábamos, nos abrazábamos para saber que... Entonces, creo que primero tengo que trabajar con los docentes y para que los docentes trabajen con los niños. Yo traía mis dinámicas y todo lo que vamos a hacer, yo he hablado con el director, pero los que estoy esperando en realidad son a los docentes, porque también estamos con una expectativa de preocupación, de angustia. Había un docente que me decía, esto no se va a caer, y yo le digo, ay, no sé, pero es que esto no se va a caer, ¿verdad? Y yo, es que no sé si se va a caer o no se va a caer. Entonces, hay una angustia latente en las escuelas. Me decía una madre de familia, oiga, no, es que mi niño le iba a llevar a la secundaria, pero me empezó a vomitar. Entonces ya lo están internalizando así como mecanismos de defensa para no me lleves a la escuela porque fue traumático. A muchos de secundaria los tomó en la escuela y a los de primaria ya en sus casas, pero creo que mejor es trabajar en una población de docentes para empezar a trabajar. Sí, yo creo que ahora más que nunca se requiere implementar cosas que permitan que se puedan poner en palabras las emociones, ¿no? Tal vez una reunión con los maestros donde platiquen cómo se sienten, cuáles son sus angustias, sus miedos, alguno ahí hará catarsis seguramente, etcétera, sea muy fructífero para que el grupo pueda entonces darse sostén mutuamente y levantar ánimo, ¿no? Y poder decir, ok, ya nos escuchamos, ya nos contuvimos y ahora tenemos a nuestros chicos con los que también tenemos que escucharlos, ¿no? A lo mejor esa es una cosa interesante, el pedirles que los niños cuenten cómo lo vivieron, qué se imaginaron, qué sienten, y ayudarles a corregir a veces ideas que ya no son adecuadas, que los están atormentando, y hacerles ver las cosas un poquito más sensatas, más realistas, más esperanzadoras. Yo creo que estos espacios de poder hablar, ¿no? De poder decir, y luego a partir de ahí, acuérdense, ¿no? Luego hay que hacer algo operativo. Tanto los maestros como los niños se van a sentir mejor en el momento en que todas esas inquietudes se construyan en objetivos operativos de hagamos esto otro, vamos a prevenir así, vamos a implementar este nuevo trabajo, vamos a crear algo que permita encauzar todas esas energías, ¿no? A ver qué se les ocurre, tantas cosas que se podrían hacer, que digo que me dejó en la garganta de los niños del otro lado, ahí cerca del muro que quiere construir Donald Trump, cantando canciones mexicanas, ¿no? Son hijos de mexicanos, ¿no? Que están allá, y bueno, me pareció extraordinario el asunto, ¿no? Y la persona que los organizó para que cantaran y se expresaran de esa manera. Creo que el sentir que están haciendo algo, que están colaborando en algo, ayuda mucho, ¿no? Canaliza mucho. Pero esto ya revela un trabajo previo, ¿no? De haberlo procesado y haberle dado causa. Entonces hay que empezar por hablar, ¿no? Hay que empezar por hacer grupos, compartir, escucharnos y luego a ver qué sale, crear acciones. No sé si por aquí. Sí. En esta parte que mencionaba el compañero de la angustia que se ha generado de manera global en toda la población,
Y la parte de la temporalidad me remite al caso de una persona que yo me enteré, necesitaba atención porque decía que no podía dejar de oír el sonido de la alarma sísmica. Entonces se quedó como fijada en esa parte, y ahorita lo que comenta es que ciertamente ella ya no tiene pasado, no tiene futuro, está en un punto exacto en donde su angustia la rebasa y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces nosotros cuando trabajamos con pacientes, me parece que en algunas ocasiones cuando alguien viene y nos dice es que me siento así, a veces nos cuesta trabajo también entender de qué manera los podemos reorientar para que puedan internalizar el sentimiento y lo puedan elaborar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, en el caso específico de esta persona, cómo la podemos redirigir para que ella pues deje de estar con esta sensación de que constantemente está sonando la alarma sísmica? Sí, vemos con claridad que está fijada ahí. De entrada ya sabemos que eso que quedó es un sonido. Ese sonido ya es un registro de algo terrible, ¿no? Eso terrible es lo que no logra inscribirse del todo, pero hay un intento con el sonido. Para nosotros los colores, los sabores, los sonidos, las imágenes son las mejores pistas. Sabemos que ahí tenemos una imagen que nos va a llevar a algo de lo real, pero que es terrible, ¿no? Vamos a tener paciencia, pero tú ya tienes que saber, algo pasó y lo único que le quedó a ella fue ese sonido que está sustituyendo todo lo otro real que no puede decir. Y entonces necesitamos ayudar a que lo reconstruya, para que pueda empezarlo a metabolizar, a procesar, va a llevar tiempo. Pero sí es importante escucharla y sí preguntar, cuando escuchó el sonido la primera vez, bueno, en el momento en que escuchó el sonido, dónde estaba, qué hacía, sabemos la hora, sabemos el día, intentar por ahí que ella pueda empezar a hablar de todo lo que implica este sonidito. Es un mar de cosas que están condensadas ahí. Entonces es una buena pista y habrá otras, ¿no? Habrá otras. Como ven, todo esto es pues sigan leyendo un poquito, vamos a seguir teniendo las conferencias, lo que yo no pueda hablar lo hablará otro, y nos vamos complementando, ¿no? Tenemos la idea ahora de que las conferencias o clases que se den se puedan subir a YouTube para que estén ahí guardadas en su conjunto, y después de eso ya se puedan ustedes volverlas a escuchar o ver otras que no hayan podido venir, ¿no? Por ahí ya es un trabajo complejo, ¿no? Se puede también recurrir a supervisión, como te digo, y plantear ya los casos particulares y tal. Por ahí está el maestro Sinaí, que hizo esta propuesta. Entonces, nos iremos a la... Sí, perdón, solamente sí, justamente sobre eso que nos cuentas. Primero agradecerle, porque además ya nos estamos quitando tiempo de su paciente, y yo sí le agradecería, si me permite, los datos del profesor Sinaí para la propuesta de Gustavo. Ok. Les voy a pedir un favor, allá abajo con Erika pueden ustedes anotarse si quisieran participar con Sinaí. Ahí sí habría que ir hasta su consultorio, está por la colonia Roma. Es un lugar traumático también. Todavía es bien para enfrentarlo, ¿verdad? Para que se vayan acercando al objeto fobígeno, y la otra es que de momento pues Tania no nos ha confirmado. Manténganse en contacto para ver cuándo es la siguiente, ¿no? Y ya lanzamos una convocatoria a otros docentes, no sabemos sus ocupaciones, entonces en cuanto ellos nos digan yo puedo tal día con este tema, inmediatamente les haremos saber y estamos en contacto, ¿no?
apúntense por ahí. Ya saben que hay atención gratuita para personas afectadas dentro del mismo instituto, y si hay alguna persona que quiera colaborar en ese servicio, pues también nos puede decir. Es por teléfono. Hay otro grupo, los que quieran dar por teléfono, se anotan también ahí abajo para teléfono. Los que quieran en consultorio dentro del instituto, ahí estamos seleccionando por la experiencia y tal, también lo pueden hacer, anotarse aquí mismo. Ahí sería de manera gratuita venir a ver pacientes que soliciten atención gratuita dentro del instituto, ¿no? El otro es por teléfono, y luego tenemos un grupito de una brigada que está yendo a las zonas donde nos han pedido. Ahora nada más nos han pedido en un lugar. Si alguien quiere estar ahí, adelante. Funcionaremos de esta manera. Cuando llegue un paciente y solicite por teléfono o tal, recurriremos a las personas que tengamos en la lista. Y por supuesto que si ustedes están en escuelas, están en cualquier otro lado, pues allá con los recursos que ¿Se puede ligar? Claro, por supuesto. Y yo coordino un centro de atención psicoterapéutica en las preparatorias por parte de la UNAM, y estamos haciendo todo eso que requiere la maestra. Perfecto. De atender a los profesores en primer lugar, y luego a los alumnos que vean que tienen una afectación visible, por lo menos, porque pues esto es más bien invisible, no se nota o aparece muy mucho después. Exacto. Entonces sí me gustaría saber si yo puedo poner tanto el teléfono de aquí con ustedes, los que vivan por acá, de Patres y Colegio SSH, está acá, no sé cuál está aquí, Zaragoza, creo. Sí, las periféricas que son por aquí. Ajá, 3, la prepa 3 y la 9, porque está por aquí cerca. Y nosotros estamos en Adolfo Prieto, donde tenemos también una zona bastante crítica de llegada, ¿no? Pues sí, bueno, sí, ¿qué se puede hacer? Excelente. Miren, ¿qué les parece? Les propongo esto. Ya les di la información, los que gusten anotarse y estar al pendiente. Y si ustedes ahorita quieren quedarse 10 minutitos a platicar, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto, y tener por lo menos la información por si se llegaran a requerir unos a otros, pues háganlo, lo pueden hacer ahorita. A lo mejor eso nos puede servir, ¿no? Que se conozcan y digan, tú andas allá, yo ando acá, acá estamos haciendo esto, y si quieren dejar teléfonos, y ahí se pueden contactar, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho su presencia. Sí. Nada más, bueno, yo, si yo pudiera ayudarle, por ejemplo, yo soy perito en grafología, desarrollo lo que es la escritura. Perdón, yo creo que ya entramos a esa parte que les propuse con ella.